Vamos a ver entonces cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Lo primerito que hay que hacer siempre que vayamos a resolver un ejercicio de este tipo es hacer un diagrama de cuerpo libre. Es lo más fácil para poder empezar a entender qué es lo que nos están pidiendo y qué estamos resolviendo. Entonces vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre del sistema. Tenemos aquí una distancia que voy a llamar dw. Tenemos una carga aquí que vamos a denominar W. Tenemos un nivel de líquido. Tenemos este nivel. Tenemos una profundidad del fluido. Tenemos una distancia hasta la placa superior, hasta la palanca superior, perdón. Y bueno, este punto es A. Y ya, creo que de problema, así es todo lo que tenemos, ¿no? Sin embargo, nosotros ahorita ya sabemos que vamos a necesitar ubicar por ahí un centro de gravedad, que vamos a necesitar ubicar un centro de presión, y que sabemos que en ese centro de presión vamos a tener una fuerza generada por el peso del fluido, normal a la superficie, y que pasa por ese centro de presión. Son los datos que nosotros sabemos que tienen que estar contemplados a fuerza. Bueno. Tenemos nuestro kit de herramientas. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la magnitud de la fuerza. Y nosotros sabemos que la fuerza es igual a la presión en el centro de gravedad por el área. Falta el área, sí, nos falta el espesor, pero yo voy a llamar al espesor, lo voy a llamar B, para no tener mucha complejidad. Esto va a ser igual a el peso específico del fluido por la altura del centro de gravedad por el área de la placa. ¿Cuál es nuestra profundidad del centro de gravedad? Nosotros tenemos que considerar únicamente la porción sumergida, la parte del fluido. ¿Por qué? Porque es la que está ejerciendo la presión. Vimos por ahí al principio de la lección que si nosotros consideramos esta sección de aquí, la presión atmosférica se neutraliza porque está actuando en las dos caras. Y realmente nos va a interesar solamente la parte que tenemos de aquí. Me pasé, perdón. Es hasta aquí. Ahí está nuestro centro de gravedad, que tenemos de aquí a aquí. Esto es lo que vamos a denominar H al centro de gravedad. Yo voy a llamarle a esta distancia H. Y vamos a ver que, como nuestra placa es cuadrada, bueno, es rectangular, si la viéramos de frente, lo que veríamos sería una placa que tiene una base, que tiene una longitud, y el centro de gravedad está ubicado aquí así. Recuerden, aquí está nuestra superficie. Nuestra placa continúa todavía un poquito, que son esta sección de aquí, pero eso no nos va a interesar ahorita en demasiado. Entonces, pues aquí vemos que L, perdón, déjenme escribo bien, L es igual a H, B es igual a D, y entonces la altura al centro de gravedad va a ser igual a H sobre 2, que sería de aquí a aquí. Esto es H sobre 2, y de aquí a acá tenemos también H sobre 2, porque de aquí a acá tenemos H. Entonces, nuestra fuerza es igual al peso específico del fluido, me da igual cuál sea, por H, la profundidad total, sobre 2, por la base de nuestro rectángulo, por la altura, que al final de cuentas es H, ¿no? Vamos a multiplicar por H.
esa es la magnitud de la fuerza. Entonces esto va a ser igual a el peso específico por la base por h cuadrada sobre 2. Esa es la magnitud de nuestra fuerza. Los valores, pues ya más cuestión de sustituir. Les decía, típicamente, un valor muy típico, el peso específico del agua, es 9.800 newton sobre metro cúbico. Esto viene de una densidad de son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Recuerden que el peso específico no es nada más que la densidad por la gravedad, y la gravedad estándar de la Tierra es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Se multiplica 1000 por 9.81 y obtenemos el peso específico del agua dulce. A 20 grados y bla, bla, bla. En realidad ahí hay muchas consideraciones. Bueno, entonces ya tenemos la magnitud de la fuerza, que era un tema que nos interesa. Lo segundo es que tenemos que ver dónde está ubicada esa fuerza. Entonces, para eso vamos a utilizar nuestra ecuación de Y al centro de presión. De entrada, la placa es rectangular, es simétrica, entonces sabemos que XCP es igual a 0. YCP es igual a el momento de inercia por el seno del ángulo al que esté sumergido la placa sobre la distancia al centro de gravedad por el área. El momento de inercia para una placa cuadrada es igual a la base por la altura. Bueno, yo le voy a poner la altura de una vez. Al cabo sabemos que L es igual a H por H al cubo sobre 12. Entonces, pues, que CP es igual a el seno de un ángulo a 90 grados, pues es 1. Entonces, YCP va a ser igual a la base por la altura al cubo sobre 12. Tenemos H sobre 2 por B por H, lo que es igual a la base por H. Tenemos aquí H cuadrada, se va con esto, sobre 6B, que viene siendo igual a H sobre 6, o hice algo raro ahí. No, creo que sí está bien, ¿verdad? Ahí es donde está ubicada esta distancia de aquí, es igual a H sobre 6. Ah, mentira, me está faltando algo por aquí, ¿no? Ah, no, sí está correcto. Sí, creo que está correcto. Bueno. ¿Qué sigue? Bueno, pues ya tenemos entonces las componentes de la fuerza y la presión y dónde está ubicada. Pues lo que tenemos que hacer es una sumatoria de momentos. Una sumatoria de momentos que nos conviene en el punto A igual a 0 para obtener ahora sí lo que nos pide el problema, que es el peso W. Vamos a empezar entonces con nuestra fuerza de presión. La fuerza de presión vemos que está actuando en esta dirección, por lo que el momento que va a generar es en sentido antihorario, por lo tanto va a ser positiva, y el momento generado por esa fuerza pues es la magnitud de la fuerza F multiplicado por el brazo de palanca, que en este caso es voy a llamar a esta distancia de palanca dP. Pues vamos a tener la distancia del brazo de palanca menos H sobre 2, que es desde aquí, ahora sí total, perdón, desde aquí hasta acá. Esto es la distancia del brazo de
palanca. Y simplemente estamos restando la distancia de aquí a aquí. Esto es h sobre 2. Mentira, les estoy mintiendo, porque esto todavía tenemos que sumarle pie, c, p. Porque si no, yo les di la distancia hasta el centro de masa. Eso es nuestro brazo de palanca. Ahora, para el peso, tenemos este sentido de acción, por lo tanto, el momento es en sentido horario, entonces va a ser negativo. Vamos a tener la magnitud del peso y el brazo de palanca, pues aquí es directo. Yo lo denominé brazo de palanca de W y esto debe ser igual a 0. Lo único que nos queda hacer entonces es despejar. Vamos a ver entonces que el peso va a ser igual a la fuerza multiplicada por la profundidad total de brazo de palanca menos h sobre 2 más h sobre 6. Todo esto dividido entre el brazo de palanca de el peso. Y ya, si quieren resolverlo numéricamente, pues lo que nos queda, esto es igual a, habría que ver cuánto es la fuerza, no lo sé, por 15 menos 6, estos son pies, 15 pies menos 6 pies menos, esto es h sobre 6 van a ser 2 pies, sí, porque h era 12, sobre, no me acuerdo cuánto medía esto de aquí, eran 5 pies, ¿verdad? Y listo, ahí tendríamos entonces ya la respuesta al problema. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que no quede muy claro? A ver. Ajá. Ok. Sí, voy a borrar entonces todo esto. Esto, ahorita si quieren lo volvemos a poner para tener un poquito de espacio. Bueno. Entonces, bueno, sí está claro por qué X al centro de presión es igual a 0, ¿verdad? Porque el X al centro de presión va a incluir nuestro producto de inercia, que para una placa rectangular, para una placa simétrica es igual a 0. Y ese P no es igual a 0. Y el centro de presión es igual al momento de inercia por el seno del ángulo sobre la profundidad al centro de gravedad por el área de la placa. De tablas, de cualquier tabla, nosotros podemos consultar tablas de propiedades geométricas. Vamos a ver que el momento de inercia es igual a la base por la altura del cubo sobre 12. Yo aquí ya había definido entonces L igual a H, entonces pues nada más hago aquí esto, B, H del cubo sobre 12. El seno de 90 grados es igual a 1, ¿no? Entonces esto de aquí es 1. La distancia al centro de gravedad, si yo definí la profundidad como h, pues entonces es h sobre 2. Y el área va a ser igual a la base, tenemos a la base, por la altura, es el área de un rectángulo, entonces esto es B por H. Entonces, la distancia al centro de presión va a ser igual a
la base por la altura del cubo, esto viene de IXX, esto lo vamos a multiplicar por 1, que es el seno, sobre 12, que viene de aquí, por H sobre 2, por B por H, que esto es el área. Entonces, nada más simplificando un poquito, vamos a tener aquí BH al cubo sobre 12 sobre 2, BH cuadrada. Entonces, ya podemos empezar a eliminar y nos queda H sobre 6. ¿Sí quedó más claro? Muy bien. ¿Sí? Ah, no. Yo lo definí así ahorita. Es que 6. Acuérdense que si yo tengo la placa de esta manera, ¿no? Y aquí tengo el fluido. Me está diciendo el problema que de aquí a aquí tenemos 12 pies. Entonces la placa sumergida que tenemos aquí, si la viéramos de frente, pues lo que tenemos es algo más o menos así. Aquí está el nivel y de aquí a aquí tengo 12 pies. Les digo, esta parte de aquí arriba, la que no está sumergida, ahorita no la vamos a tomar en cuenta. Solamente la placa sumergida, que son 12 pies. El centro de gravedad, si esta es mi área de trabajo, el centro de gravedad siempre está en un rectángulo a la mitad. Es decir, está a 6 pies y 6 pies. Si yo, por definición, porque no estoy usando los números, porque no tengo aquí una calculadora a la mano y no me quiero complicar la vida, defino que H es igual a 12 pies, que es esto de aquí, entonces lo que tengo de aquí a aquí es H sobre 2, y lo que tengo de aquí a aquí es H sobre 2. Y aquí está ubicado mi centro de gravedad. Pero es una mera convención, ¿eh? Ustedes podrían haber empezado a trabajar con los números y van a ver que como está ubicado al centro, pues la distancia que van a tener aquí es 6 pies y listo, ¿no? Si quieren hacer la operación numérica, lo pueden hacer. Les digo, yo como no tenía la calculadora, pues a veces se me hace más fácil trabajar con las variables. ¿Sí? Mismo caso acá, ¿eh? Por eso defino yo aleatoriamente que esta dp es igual a 15. Entonces la distancia al centro de gravedad, pues es, si de aquí a aquí es ahí donde está que está la línea. Ay, se va a ver muy amontonado ahí, déjame lo pongo de otro color. Si de aquí a aquí yo tengo H, y aquí es H sobre 2 y aquí es H sobre 2, entonces la distancia aquí al centro de masa es la profundidad total menos, bueno, sería dp menos H sobre 2, que es lo que tengo de aquí a acá. Pero son simplemente las operaciones. Ustedes bien podrían haber dicho que esto vale 15 menos 6, 9 pies, ¿no? A final de cuentas, lo que voy a tener desde aquí hasta acá. ¿Sí estamos bien o quieren que repasemos algún otro asunto, otro detallito de este problema? Bueno, entonces vamos a continuar con placas curvas. Déjenme compartir mi pantalla.
Ok, entonces, repaso este problema. Si tienen alguna duda, pues lo vamos revisando por ahí. Bueno, ¿qué significa esto físicamente? A lo mejor eso nos falta todavía explicarlo un poquito. Bueno, físicamente lo que esto significa, lo que acabamos de calcular nosotros aquí en este ejercicio, fue el valor de este peso. Imagínense que este tanque se va llenando poco a poco. Empezamos con un nivel bajito y va subiendo, ¿no? Entonces, mientras más fluido tengamos aquí, mientras más volumen de fluido tenga, el peso específico también va a ir creciendo. Por lo tanto, la fuerza que empezó siendo pequeñita se va a ir desplazando un poquito hacia arriba y va a ir creciendo su magnitud. Lo que calculamos ahorita es una calibración para este peso, de manera que cuando el peso específico es el correspondiente a 12 pies, la fuerza se balancea con el brazo de palanca que está generando nuestro peso y la compuerta se va a abrir. Va a vaciar un poquito de fluido, sale el fluido, la magnitud de nuestra fuerza va a bajar y esto va a cerrar de nuevo la compuerta para quedar en su estado inicial de reposo. Y así va a estar mientras esto se está llenando. Cuando llega a 12 pies, se balancean estas dos fuerzas, la compuerta se abre y deja pasar agua. Eso es lo que acabamos de calcular ahorita físicamente. Bueno, esta es la sesión, ya no sé en qué sesión vamos, pero bueno, la 4 la tendríamos que haber empezado ahorita, pero bueno, yo creo que nos tomó pues sí una hora explicar los problemas de placa plana, pero es importante que quede bien claro, porque ahorita placa curva, vamos a ver únicamente un ratito de ella y la vamos a dejar pendiente porque sí es bastante complejo. Bueno, ¿qué ocurre con las placas curvas? Las placas curvas son mucho más complejas que las placas planas por la propiedad que ya les había mencionado, que bueno, la magnitud de la presión también va a variar con la profundidad. Aquí el problema que tenemos es que no solo está variando la magnitud, sino como pueden ver, también está variando la línea de acción de la placa. Y esto se debe porque para cada fuerza se va a ir orientando de manera ortogonal a la superficie. Entonces, imagínense que esta placa curva yo la pudiera dividir en regiones rectas para simplificar el ejercicio, pero cada región tiene un ángulo diferente. Entonces, la línea de acción de nuestra fuerza también va a ir variando conforme la profundidad. Entonces, aquí una integración tan sencilla como habíamos hecho no es tan fácil. Bueno, sí es fácil, ahorita vamos a ver por qué, pero no es tan directo como lo hicimos con la placa recta. Bueno, aquí podemos aprovechar nosotros la facultad que tienen las fuerzas. Acuérdense que una fuerza, aquí estamos, que una fuerza resultante, pues se compone de dos componentes, valga la redundancia, ¿no? Una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Eso es algo trivial, ¿no? Que ya sabemos bastante. Nosotros podemos aprovechar esta propiedad de descomponer esta fuerza y separar el problema de la placa curva para calcular primero componentes horizontales de esta fuerza y, en una segunda instancia, componentes verticales. Esto lo haríamos para cada punto de la placa. Acuérdense que nosotros vamos a dividir nuestra placa en secciones, no lo vamos a ver a detalle aquí, pero es el mismo procedimiento, y con eso vamos a obtener la magnitud de la fuerza resultante. Y para eso vamos a emplear este truco, que es la proyección vertical de nuestro plano. Para entender la proyección hay que recordar esto, ¿no? La presión para todos los puntos en una profundidad z es la misma. Recuerden que si yo tenía un recipiente con esta forma,
sin importar qué tan rara sea la fuerza, si yo calculo la presión aquí, aquí, va a ser siempre la misma. No importa esta distancia, no importa que yo tenga que bajar y subir, ¿no? Esto nos va a ayudar para obtener las fuerzas horizontales de nuestro problema. Porque si yo quiero calcular la fuerza en este punto, en esta línea de acción, yo puedo proyectar a esta distancia de aquí. Si quiero calcular la fuerza en este punto, puedo proyectar acá. Si quiero calcular la distancia en este punto, puedo proyectar acá. Y si se fijan, lo que estamos haciendo es generando una línea recta, un área recta en esta cara, donde la presión, la fuerza en cada uno de estos puntos va a ser la correspondiente a la que tiene nuestra curvatura. Básicamente lo que estamos haciendo es esto de aquí. Yo digo, bueno, si lo que quiero calcular son la fuerza en cada uno de estos puntos, pero no quiero estarme peleando con el cambio de dirección que voy a estar teniendo, lo que voy a hacer es separar cada una de estas fuercitas. Voy a ponerla aquí así. La voy a separar en dos fuerzas, una horizontal y una vertical. Vamos a poner que esta es esta de aquí, ¿no? Ahora, esta fuerza horizontal que yo tengo aquí, pues su punto de acción está justamente en este punto, ¿no? Esta sería mi fuerza horizontal. Pero como está a la misma profundidad que yo tengo acá, entonces es la fuerza que yo tengo aquí, en este punto. Y cuando yo analizo esas proyecciones en esta cara, lo que estoy obteniendo es esta área proyectada. ¿Qué es esta área proyectada? Imagínense que yo tengo mi placa curva, que es esta de aquí. Yo la estoy viendo así, ¿no? La tengo de esta manera. Bueno, tendrá un soporte o algo así. Si yo me paro aquí, soy malísimo para dibujar monitos, pero bueno, y la veo de frente, ¿qué es lo que veo? Imagínense que estén ustedes en una pista de patinaje, en un medio tubo o en un tazón. Lo que vemos, si lo vemos completamente de frente, es un rectángulo, que es este rectángulo de aquí. Es un área proyectada. Nosotros no vemos la curvatura. La curvatura solo la vemos si nos paramos de este lado y la vemos hacia acá. Entonces eso nos ayuda mucho porque para hacer los cálculos de fuerzas horizontales en placas curvas, vamos a usar esa proyección y vamos a usar nuestra ya conocida ecuación para las fuerzas horizontales. La magnitud de la fuerza es igual a la presión en el centro de gravedad, aquí está mi centro de gravedad, por el área proyectada vertical, es decir, nuestra base por la altura proyectada. Pero realmente no me interesa ahorita, no me interesa toda la longitud que tiene esta chiva. Solo me interesa el área proyectada que tengo, que va a ser de aquí a acá. Y así yo calculo la magnitud de la fuerza horizontal. Eso es muy importante. No me vayan a calcular el área de la superficie completa. Eso nos va a meter en problemas y al final de cuentas no va a dar datos erróneos. Recuerden siempre el área proyectada, el área que vemos si nos paramos aquí y vemos hacia acá. ¿Sí queda claro este concepto del área proyectada? Bueno. Sí. Entonces, esta es la componente horizontal. Ya tenemos de nuestra fuerza resultante, ya tenemos la componente
horizontal. Tenemos que ver qué onda con la fuerza vertical. La fuerza vertical la vamos a obtener a partir de la columna de fluido. Nosotros ya sabemos que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad y que el peso específico, obviamente, si tenemos una columna más grande, pues tenemos mucha más columna y esto va generando la carga, la fuerza que estamos teniendo en el bloque en la columna de fluido, ¿no? Entonces, para el ejemplo, para este ejemplo que estamos viendo, lo que vamos a hacer es una sumatoria de fuerzas verticales. ¿Y qué fuerzas vamos a tener? Bueno, tenemos el peso de la columna de aire, si lo tenemos que considerar o no. Recuerden que podríamos no considerarlo si la presión es absoluta o si es manométrica. En este caso tenemos aquí una sección, esta de aquí arriba, que ya no está sobre la placa, ¿no? Recuerden que la placa nos interesa esta, pero aún así tiene un peso. Esto de aquí, pues es fluido, es columna de fluido, tiene un peso. Y tenemos una tercer componente, que ahora sí ya es el peso del fluido que tenemos directamente sobre la placa. Entonces, tenemos columna de aire, primera columna de fluido o las que haya, hay que sumarlas, y por último la que está directamente sobre nuestra placa. Hacemos una sumatoria de fuerzas. Aquí hacemos una sumatoria de fuerzas hasta n, porque aquí nosotros podríamos tener 2 o 3 fluidos diferentes y cada fluido va a tener su propio peso y lo tenemos que ir sumando. Entonces, vamos hasta n haciendo sumatorias. Y aquí la parte en realidad compleja, pues es lo que vamos a calcular para nuestra placa curva, la que tenemos sobre la placa curva. Las de acá arriba, todas estas de acá arriba, pues ya sabemos cómo calcular el peso del fluido, ¿no? Pues va a ser el peso específico por la profundidad que tenemos o la altura que tenemos de nuestra columna. Esto es el peso que vamos a tener. Pero acá abajo no es tan sencillo. ¿Por qué? Bueno, porque va variando nuestra profundidad, entonces pues no es tan directo. Lo que tenemos que hacer para calcular eso, pues es utilizar nuestro volumen de la curva. Sabemos el peso específico del fluido, este nos lo dan casi siempre en los problemas. Y de tablas podemos calcular el área que tenemos en esta cara. Pero ahora sí es el área. Déjenme volver a poner aquí mi pista de patinaje. Si yo me paro acá, ahora necesito calcular esta área de aquí, que es el área que tengo en un fluido. Esa la multiplico por la longitud que yo tenga acá y obtengo el volumen de la curva. Entonces el peso específico por el volumen me va a dar el peso. Y ese peso siempre va a estar ubicado en el centro de gravedad de la curva. ¿Esta curva qué curva puede ser? Pues puede ser una elipse, puede ser una hipérbola, una parábola, un semicírculo, puede ser una figura irregular delimitada por una ecuación, pues no sabemos, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver cómo calcular esta área, que va a ser la parte a lo mejor un poquito más de trabajo matemático que vamos a tener que hacer en este caso. Bueno, la resultante horizontal se va a aplicar en el centro de presión del área proyectada. Es decir, si yo tengo mi área proyectada, aquí tengo mi centro de gravedad, aquí tengo mi fuerza horizontal, y de aquí a aquí es el centro de presión, bueno, ya se y se calcula exactamente igual que como hicimos ahorita en el ejercicio de la palanca, ¿no? Exactamente igual, porque esta de aquí, si mi placa fuera curva, sería un área proyectada de algo así. Entonces, el procedimiento que hicimos ahorita con el bracito de palanca es lo mismo que vamos a hacer para calcular FH. Y casi siempre nos va a convenir porque esto, recuerden que vamos a tener siempre un seno de 90 grados, porque el área proyectada pues siempre está a 90 grados. Entonces,
Aquí casi siempre vamos a tener un 1. La resultante vertical se aplica en el centro del área proyectada y en el centro de masa de la curva. ¿Por qué? Porque estamos calculando el peso. El peso, si tenemos, imagínense que yo extraigo el líquido de ese fluido y lo que obtengo es esta rebanada de líquido, pues el peso de este fluido siempre está en el centro de masa. Entonces, la magnitud de la fuerza resultante vertical va a ser igual a la sumatoria de todos los pesos que tengamos arriba, de todos, más el peso de nuestra rebanada de líquido. Y aquí lo que tenemos que tener cuidado es, dependiendo de cuántas figuras tengamos arriba, es el punto de aplicación. Ese punto de aplicación de la fuerza vertical la vamos a tener que balancear de esta manera. Recuerden, aquí estas son todas las fuerzas que tenemos. Si yo tengo varios bloques de fluido y luego ya tengo mi placa curva, estas son todas las columnas aquí sumadas y esta es el peso de mi fluido. Y esto lo balanceamos de esta manera. Esto, si se fijan, es muy parecido al sub y bajas que yo había hecho, donde les decía, si yo tengo aquí 10 newtons y acá tengo 5 newtons y yo pongo a este centro al mero centro, pues mi placa va a girar, se va a caer. Entonces tengo que empezar a jugar con los brazos de palanca de manera que el peso que tengo aquí y el peso que tengo acá, si consideramos la mitad, no la mitad de la mitad, sino el punto de balance, sean equivalentes en su generación de momentos, que es lo que estamos haciendo. Entonces ahí va a estar ubicado nuestra línea de acción de la línea vertical. Vamos a ver si son dibujitos, es un poco más sencillo si lo entendemos. Entonces, si tenemos nosotros esta figura toda extraña, tenemos aquí una placa curva de esta manera, que no tengo ni la ecuación ahorita. Tenemos una columna 1 de fluido aquí de presión, y luego ya tenemos la zona donde está interactuando con nuestra placa curva. Para resolver esto, lo primero que tenemos que hacer es generar una proyección vertical, que sería esta. Si se fijan, si yo me paro aquí y veo hacia acá, yo puedo convertir toda esta curvatura en un rectángulo. Vamos a suponer que lo vemos de esta manera. Y yo con mi ecuación de la fuerza con la presión al centro de gravedad por el área y con mi ecuación de YSP, aquí voy a omitir el seno porque al final de cuentas ya sabemos que de aquí a aquí tenemos 90 grados, HCGA. Con esas dos ecuaciones yo obtengo mi fuerza horizontal. La fuerza vertical no es tan sencilla. Como vieron ahorita, se complicó bastante. Lo que voy a hacer con mi fuerza vertical es dividir mi sistema en dos componentes. Este va a ser un componente y este va a ser el otro componente. Para el primer componente, yo calculo su centro de gravedad. Es una columna rectangular en este caso, lo puedo ver así. Entonces, su centro de gravedad está aquí y calculo su fuerza en Y. ¿Cómo la calculo? Bueno, yo sé que tengo que calcular el volumen de este sistema y utilizar su peso específico. Con eso ya puedo saber cuánto pesa el bloque de fluido que tengo acá arriba. Y la segunda parte, bueno, lo que tengo que ver es el bloque de fluido que tengo aquí, ya no la proyección vertical. Aquí ya no estoy viendo este lado, aquí yo me tengo que venir a parar acá de este lado. Entonces yo veo esta área, que no sé cuánto vale ahorita, no me importa, pero es esta área de aquí. Lo multiplico por su espesor, lo que tengamos de fondo. Entonces con eso ya obtuve el volumen. Si esto lo multiplico por el peso específico, obtengo el peso del bloque de líquido.
¿Dónde está ubicado ese peso del bloque de líquido? En el centroide de esta área. ¿Y dónde está el centroide? Pues quién sabe. Tenemos que calcularlo por los diferentes métodos. Yo no les pongo ejercicios así todos macabros, no se preocupen. Casi siempre usamos figuras geométricas relativamente conocidas, a partir de las cuales podemos obtener ya de ecuación nuestro centro de masa. Y una vez que tenemos el centro de masa, ya podemos ver nosotros dónde están trabajando estos dos pesos, obtener nuestro punto de aplicación. Eso lo vamos a ver ahorita en un ejercicio más adelante, no se preocupen. Y obtenemos nuestra carga vertical. Una vez que tenemos la fuerza horizontal y la fuerza vertical, simplemente tenemos que recordar que la fuerza resultante al cuadrado es igual a la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. Esto es por el teorema de Pitágoras, o en dado caso, la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la sumatoria del cuadrado de las dos componentes. Con esto obtenemos la magnitud de la fuerza, que es cuánto mide esta fuerza, qué tan fuerte está aplicando. ¿Y dónde está ubicada esta fuerza? Ahí vamos a tener que usar un truquito más adelante. Entonces ahorita vamos a quedarnos con la magnitud de la fuerza, que se calcula de esa manera. Puede ser el caso, se puede dar el caso, y en la también los dos ejemplos, que nosotros tenemos una curva externa. Es decir, la presión generada actúa del otro lado. Si se fijan, en el ejemplo anterior teníamos la placa así, vamos por aquí la interfase, y luego esto subía. Entonces el fluido estaba actuando sobre esta cara y nosotros considerábamos el peso del fluido desde acá arriba. Si tenemos el caso inverso, si tenemos la placa de esta manera, si se fijan aquí arriba, no tengo fluido, como es este caso. Yo el fluido lo tengo abajo. Entonces lo que voy a hacer es calcular la fuerza a esta profundidad de la columna de fluido y la aplico en sentido contrario. Esto es muy importante para los sumatoria de fuerzas, porque si no nos puede mentir el cómo vamos a tomar la dirección de la fuerza. Pero es básicamente lo mismo, se calcula igual, lo vamos a ver ahorita en el pequeño ejemplo que vamos a hacer, nada más que lo tomamos al revés. Bueno, esto sigue muy complejo, sigue muy revoltoso, pero yo creo que haciendo un ejercicio queda mucho más fácil. Vamos a ver este ejemplo, que es otra compuerta, solo que ahora la compuerta ya no es una placa como habíamos visto, sino es un cilindro. Recuerden que un cilindro no es nada más que un círculo proyectado a una altura, ¿no? Eso nos da el volumen, y esto es un círculo. Tenemos este círculo que tiene un radio de R, pues el valor, les digo, no me interesa mucho, y está articulado en este punto A. Nos dice, bueno, tenemos el radio articulado en A. Es una compuerta automática, ya lo habíamos visto, y nos dice, cuando el nivel de agua llega a los 5 metros, es decir, aquí tenemos una H total, vamos a llamarle, la compuerta se abre girando en torno de A. Cuando llegamos a esta profundidad, este cilindro gira y el agua fluye. Nos pide determinar el problema, la fuerza hidrostática sobre el cilindro y su línea de acción sobre la compuerta cuando ésta se abre, y el peso del cilindro por longitud, por unidad de longitud. Aquí, en la compuerta anterior, en la L, nosotros teníamos una W, que era la que actuaba como regulador para nuestra fuerza de presión. En este caso no tenemos esta carga específica, pero tenemos el peso del cilindro, que es lo que va a estar sirviendo como ese regulador, ¿no? Si nosotros variando el peso del cilindro, variaríamos entonces cuando abre esto dependiendo de la profundidad. Vamos a empezar a desplazar esto haciendo un pequeño diagrama de cuerpo libre. Primero hay algunas cosas que tenemos que recordar.
Una de ellas es, bueno, siempre nuestra fuerza resultante normal a la superficie. Y para un círculo, para que algo sea normal a la superficie, pues está alineado con su radio. Si nosotros fuéramos variando esto, nuestra fuerza se estaría variando de esta manera, pero siempre la línea de acción va a pasar por el centro del círculo. Eso es algo geométrico. Bueno, tenemos datos del problema. Aquí tenemos la profundidad total, que son 5 metros. Nos dice que de aquí a aquí tenemos 0.8 metros, entonces denominamos a la diferencia como S, que son 4.2 metros. Muy bien, vamos a analizar nuestra área curva. Si se fijan en el área curva, simplificando, en realidad está de aquí aquí, y esta es mi placa curva sumergida. Si yo lo extraigo de ahí y lo pongo acá, esto es lo que tengo. Esta es la porción de fluido. Todo esto es la porción de fluido. Si se fijan, el fluido está por debajo de la placa curva. Aquí está el fluido. No está acá de este lado. Entonces, orientamos nuestra fuerza vertical hacia arriba, ¿no? No sabemos ahorita dónde está, no sabemos cómo está, pero sabemos que la fuerza vertical está actuando así. Bueno, la fuerza vertical de la columna de fluido va a estar actuando así. Y nuestra fuerza horizontal, bueno, pues en la superficie proyectada que tenemos acá de este lado, ¿no? La superficie horizontal, para la carga horizontal, es la que tenemos aquí, que es la proyección de mi círculo. Recuerden, si yo me paro acá y observo esta porción de aquí del círculo, lo que voy a acabar viendo es, si lo pongo de frente, un rectángulo. ¿Qué área tiene esta cosa de aquí? Bueno, pues lo vamos a ver ahorita más adelante. Ese es nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos a empezar a resolver él. La fuerza horizontal es muy sencilla, muy sencilla. Ya lo sabemos nuestra ecuación. La fuerza horizontal, que va a ser igual a la componente en X de la fuerza total, es igual a la presión al centro de gravedad por el área proyectada. Por esta siempre es proyectada, muy importante. La presión al centro de gravedad, pues no es nada más que la densidad por la gravedad por la profundidad al centro de gravedad, que no es más que el peso específico, porque esto es igual a la densidad por la gravedad, por la profundidad al centro de gravedad, por el área proyectada. Si tenemos agua dulce y les digo usamos el valor típico estándar de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, entonces podemos sustituir valores, ¿no? Tenemos la densidad del agua por la gravedad terrestre estándar, digo, estamos asumiendo que estamos en la Tierra, por la distancia al centro de gravedad. ¿Dónde está el centro de gravedad? Recuerden que estoy yo ubicando, lo voy a poner acá, el centro de gravedad de mi área proyectada. Eso es importantísimo, aquí es donde muchos se me confunden. Entonces yo tengo F de aquí a aquí, hasta aquí, de aquí a aquí tengo F, que vale 4.2. Y como es un rectángulo lo que tengo yo acá abajo, el centroide está ubicado en, si yo a esto le llamo, le voy a llamar HP. Si HP es igual a 0.8, entonces esto es HP sobre 2 y esto es HP sobre 2, por lo tanto es 0.8 sobre 2. Para los rectángulos, si esta placa me dijeran es una placa curva triangular, yo tendría que ver dónde está ubicado, que me parece, no me crean mucho, no lo recuerdo, está ubicado en HD sobre... Esto es 332, 2H3 y H sobre 3. Creo que está ubicado por ahí, No me hagan mucho caso, depende del triángulo. Pero en este caso, para rectángulos, siempre está ubicado a la mitad. Ok, entonces ya tenemos la profundidad desde la superficie hasta el centroide, pues es
4.2 más 0.8 sobre 2. Y por último, el área proyectada. El área proyectada, que yo voy a poner aquí, tengo esto 0.8 y me piden calcular todo por unidad de longitud, por metro, ¿no? Entonces, no me dan esta longitud de aquí, lo que es la base que llamábamos nosotros, no me la dan, pero como me piden calcularlo por metro, pues yo pongo un metro. Entonces, todo esto, pues, si fijan, ya tenemos todos los datos, no usamos otra herramienta, seguimos usando la misma desde el principio que calculamos, nada más aquí el área proyectada. Esto es importantísimo. Resolvemos eso y obtenemos una fuerza horizontal de 36.1 kilonewton. Esto es como si yo tuviera aquí una placa recta, y calculé una fuerza de 36.1 kilonewtons. Como pueden ver, es muy sencillo, es exactamente el mismo procedimiento que hicimos con las placas rectas. La fuerza vertical la vamos a determinar mediante el peso de la columna del fluido y el volumen. Entonces, tenemos lo siguiente. La columna de fluido, es la columna del fluido con las cargas que tenemos en las columnas del fluido, más el peso que tenemos proyectado aquí. La columna de fluido, bueno, pues ya sabemos que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad y la longitud, pues la longitud, ¿no? Aquí hay algo importante, lo que les decía, ¿no? El fluido está, si esta es mi placa, el fluido está acá abajo. Entonces yo tengo que tener cuidado con los signos. Como la columna de fluido viene y actúa por debajo, aquí yo tengo que poner un signo negativo. Si estuviera al revés esto, vamos a imaginar que yo tuviera un sistema de esta manera. ¿Cómo sería? Así. Y el cilindro estuviera así. Entonces, en mi placa curva, el fluido está por arriba. Y en ese caso, yo dejaría aquí el signo positivo. Esto es así como que ley de que se tienen que aprender de memoria. Y básicamente, pues, no sé, a lo mejor la mnemotecnia es eso, ¿no? Poner un cilindro y decir, si el fluido está aquí, entonces mi carga es hacia acá. Pero si el fluido está acá, entonces mi carga viene así. Bueno, obviamente dependiendo de cómo esté el resto del ejercicio, ¿no? Del sistema marcado. Bueno. Entonces, tenemos el fluido debajo de la placa, esta es nuestra placa curva, de este lado no tenemos fluido, acá sí tenemos fluido, entonces negativo para la columna del fluido. Con nuestra ecuación, vamos a calcular primero la columna. De nuevo, la densidad del agua dulce por la gravedad estándar nos da el peso específico a final de cuentas. Tenemos la profundidad total de la columna, de aquí a aquí, y esto de aquí es esta parte de aquí. Si se fijan aquí, sí estamos usando la longitud total de la columna porque nuestra fuerza de aplicación va a estar acá abajo. Si nuestra fuerza de aplicación, si nuestro cilindro estuviera al revés, que fuera nada más que como quiera que lo ponga y queda por debajo. Que tuviéramos una placa así, nuestra fuerza de aplicación de la columna sería hasta aquí arriba. Si tenemos la columna de fluido, pues como está aquí, la columna es hasta acá abajo. Eso es importante y por eso es muy importante ver dónde está el fluido en nuestro sistema. Bueno, después el área proyectada, la calculamos de igual de esta manera.
Ya le habíamos dicho que esto es el 0.8 que tenemos de aquí a aquí. Tenemos el 1 metro porque nos están pidiendo por unidad de longitud. Y necesitamos calcular cuánto pesa el fluido en esta zona. Aquí en este segmento, en este pedacito, necesitamos calcular cuánto pesa el fluido. Bueno, esto lo podemos ya resolver. Nos queda de menos 39.2 kilonewtons más el peso que no hemos calculado. Vamos a ver qué onda con el peso del fluido. Para calcular el peso del fluido necesitamos el volumen. Si nosotros tenemos, imagínense que tenemos un cuadrado. Y tenemos inscrito, déjenme lo pongo un poquito más chueco, pero para poder ver bien las áreas. Imagínense que esto está tocando, ¿no? Este es nuestro sistema para calcular el volumen. Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Nosotros lo que podemos hacer es calcular el volumen del rectángulo y le vamos a restar el volumen del círculo. Eso nos va a dar el volumen que nos interesa, que es en realidad este de aquí. Este de aquí es el volumen que nos está interesando. Entonces, ¿sí? Sí. Aquí hasta allá. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el volumen del rectángulo. ¿Dónde está el...? Sí, el volumen del rectángulo, que va a ser igual a... tiene una longitud de 2 veces el radio, o 1 vez el radio, dependiendo de cómo lo vayamos a calcular. Estamos asumiendo que esto mide igual 1 metro, porque nos piden por unidad de longitud. Y básicamente lo que tenemos aquí, ¿no? Es el radio al cuadrado menos el área del círculo y efectivamente dividido entre 4 para eliminar todos los de acá que no nos interesan. Con eso obtenemos entonces el volumen del área bajo la curva, ¿no? Vamos a multiplicar este volumen también por su... ¿Sí? Ok. Sí, porque el problema nos dice calcular el peso del volumen por unidad de longitud. No nos dice cuánto es, pero si nosotros queremos calcular por unidad de longitud, lo hacemos para 1 metro. Y ya después, si nos dicen, ¿sabes qué? El cilindro mide 2 metros, las relaciones son lineales, y todos nuestros resultados los vamos a multiplicar por 2, o por 3, o por 5, o por lo que sea. Si nos dijeran el cilindro mide 0.5, pues lo multiplicamos por 0.5 y nuestra relación lineal afortunadamente se mantiene. Entonces, ¿qué nos dicen? Calcular, muy bien, por unidad de metro, de longitud, pues así lo usamos por 1 metro nada más. Digo, en realidad, si se fijan, pues no nos afecta nada, ¿no? Pero es para no perder en vista que estamos calculando siempre por unidad de longitud. Bueno, entonces, calculamos el peso, el peso específico, lo multiplicamos por el volumen y obtenemos ya el peso de nuestro elemento, el peso total, que es de 1.3 kilonewtons. Eso se lo sumamos a los menos 39.2 que ya hemos calculado y nos queda la componente vertical de la fuerza a lo que ya tenemos estos dos componentes. Calculamos el resultante y su ángulo. Esto ya no tiene ningún chiste. El ángulo lo calculamos igual con la tangente. También es trigonometría básica. Y aquí en este caso todas las resultantes, como les había dicho, pasan con una línea de acción al centro. Entonces ahí va a estar ubicada nuestra fuerza de reacción. Ok, vamos a dejarle hoy aquí. Nos falta calcular todavía el peso del cilindro por unidad de metro. Para eso tenemos que hacer aquí algo de trigonometría, que no me acuerdo. Déjame ver muy rápido cuántas diapositivas. No, así nos va a llevar todavía un ratito.